Yo nací ahí mismo en Álvaro Obregón, soy hijo de un político que fue también ya jefe delegacional en el mismo Álvaro Obregón, que inició su carrera política desde muy joven. Y bueno, pues yo desde que nací, básicamente, cuando aprendí a caminar en las colonias de la delegación. Y básicamente yo crecí conociendo todas estas colonias. Son dos. Uno, el poder como político impactar de manera positiva en la ciudad con dos principios. Uno, la desigualdad. Hay una tremenda desigualdad en nuestro país. Y número dos, precisamente derivado de ella, la necesidad de movilidad social. Que cada vez más nosotros podamos ir influyendo en que la gente de extracción social y que le ha costado mucho trabajo obtener una vivienda o siquiera poder pagar la renta, que pudiéramos ayudarlas redistribuyendo económicamente en nuestro país, pero sobre todo otorgándoles oportunidad que puedan aumentar su calidad de vida. Esto implica que puedan tener la oportunidad de tener una mejor educación, de brindarle a sus hijos una mejor educación y sobre todo de crear un patrimonio. Nos parece que ese es el fundamento de nuestra sociedad, lo que más requiere México y en donde a partir de lo que yo he caminado, vivido y sentido es lo más importante en nuestro país. Me parece que ha sido una legislatura muy activa. Recordemos que de 2006, específicamente de 2009 a 2012, los ciudadanos y los medios de comunicación hacían unas críticas muy fuertes al poder legislativo de la inamovilidad, de la poca capacidad de llegar a acuerdos, de la poca capacidad de tener consensos y de entender que hay ciertos temas que México no puede esperar a los berrinches o al voluntarismo de los políticos, con o sin adeptos, aficiones. El poder legislativo tiene que moverse y tiene que ayudar a reformar a nuestro país. De 2006 a 2012 pasó poco eso, de 2006 a 2009 un poco más, pero hubo críticas muy fuertes. Me parece que ahora, de 2012 a 2015, cuando menos el primer año, ha sido profundamente reformista el poder legislativo. Tenemos como resultado, a través del Pacto por México, en este periodo de receso he presentado una iniciativa por semana. Al día de hoy, sin tener los datos precisos, yo creo que he presentado alrededor de 15 o 16 iniciativas. La más reciente es en materia militar, específicamente para modificar el artículo 13º de la Constitución, para que los propios militares ya no sean juzgados por tribunales especiales, sino sean juzgados por un poder autónomo independiente. Esto es el Poder Judicial. He presentado también reformas en materia, por ejemplo, de transparencia, importantísimos. Que todos los patrimonios de los políticos, incluyendo el Ejecutivo Federal, este Congreso de la Unión y sus dos cámaras, y todos los funcionarios federales, que sea obligatorio que transparenten su patrimonio para saber sobre todo cómo va desde el inicio de su incorporación como funcionarios federales hasta el final, para que tengan un seguimiento los ciudadanos de cómo va aumentando o disminuyendo su patrimonio. He presentado en materia de aguas, así es, para las barrancas específicamente. En materia también política y electoral, estamos pensando en distintas reformas que puedan ayudar a consolidar un sistema democrático y sobre todo un concepto, la pluralidad. La legitimidad de todos los demás poderes. Libertades y derechos. Oportunidad. Oportunidad de decisión sobre el cuerpo, libertades y derechos. Oportunidades, un concepto filosófico político al que debemos asumir la responsabilidad de llegar a él. El futuro es grande para México, yo te diría como nunca.
al haber transformado el sistema educativo nacional, al haber hecho una reforma hacendaria, al haber hecho una reforma político-electoral y por supuesto la más importante de todas, una reforma energética, creo que por fin México puede estar vislumbrándose en un país mucho más justo y en un país que puede proyectar a su ciudadanía, a su pueblo, a un mucho mejor bienestar. El futuro es preocupante, es un futuro de protestas, es un futuro de movimientos sociales que ante las difíciles condiciones que enfrentan, pues van a tener que surgir levantando demandas y reivindicaciones propias. Es un futuro de una economía que va a continuar estancada y es un futuro donde la pobreza va a seguir aumentando en función de que el proyecto neoliberal no solamente no se radica con esta administración, sino se profundiza. Traemos alrededor de 33 años viviendo y sufriendo el proyecto neoliberal, proyecto que ha generado estancamiento económico, pero que también ha generado que las diferencias entre pobres y ricos se acrecienten. La pobreza extrema ya se ubica en 54 millones de pobres, se ubica también una concentración de la riqueza desmedida y desde luego también las reformas laborales pues van a generar descontento en los trabajadores porque prácticamente se les condena a vivir y trabajar en condiciones semiesclavas. El campo sigue abandonado, hay incluso en esta contrarreforma hacendaria algunas cláusulas que gravan a los empresarios agropecuarios, cuando sabemos que desde 1970 el país se encuentra viviendo una crisis agropecuaria y lo que necesita el campo es ayuda, lo que necesita el campo es apoyo, lo que necesita el campo son incentivos y subsidios para poder competir con los agricultores norteamericanos y los agricultores canadienses, que en esos países sí reciben los campesinos, reciben los empresarios agropecuarios importantes subsidios que hacen que nuestros trabajadores del campo, que nuestros empresarios realmente no puedan competir con los productos generados en esos países y prácticamente el campo vive una situación de desastre. Esperamos que la sociedad confíe en sus legisladores. Tenemos que impulsar mayor credibilidad hacia el Congreso, valorar mejor nuestro papel como legisladores, como legisladoras y responderle a esa ciudadanía. Tenemos una reforma electoral que ojalá hagan más participativa a la sociedad en esto. ¿Cómo podemos detonar mejor el desarrollo económico del país? Que haya un régimen fiscal más justo, más equitativo. Si bien es cierto, decimos que aporten más los que más tienen, no, pero ¿cómo hacer que la informalidad se abata y sean más los que contribuyan? Tenemos esperanza nosotros de que este grupo pueda seguir contribuyendo con buenas propuestas en todos los sentidos, sin que deterioremos el tejido social, sino que al contrario lo fortalezcamos. No quiero ser pesimista, pero en 34 años que tengo de participar en la vida pública, en mi actividad política, le puedo decir con toda honradez que he vivido gobiernos malos y otros peores, pero quizás sea, y se los digo a los jóvenes, a muchos de los jóvenes, o a todos los jóvenes, que para mí es la etapa más gris, más mediocre que está viviendo la República. Y es la más gris y la más mediocre no por la gente, sino por el gobierno pusilánime que tenemos. Un gobierno corrupto, un gobierno pusilánime, un gobierno de pacotilla. Es verdaderamente lamentable. No merece esto el país ni la nación, no lo merece. Y por eso nos sentimos muy tristes, abatidos, porque además los medios oficiales, la televisión, la prensa oficial tienen sometidos a la población, los tienen adormecidos, los tienen aturdidos y no hay la sensibilidad ni la conciencia y eso nos hace desesperar a quienes actuamos desde la oposición intentando combatir la corrupción, los excesos, el centralismo, el autoritarismo y sobre todo el enriquecimiento inexplicable de esta clase política que es corrupta, ignorante y que no tiene
ningún freno a su ambición desmedida de poder.